Solemos pensar en la educación como algo que se decide en despachos ministeriales y que simplemente se aplica en las aulas. Pero la cosa es mucho, mucho más compleja. Hoy vamos a meternos de lleno en ese plano oculto que da forma a la educación, desde la gran política nacional hasta las dinámicas de poder que se viven en la sala de profesores. Venga, vamos al lío. ¿Cómo se decide realmente el futuro de la educación? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y esta es la cuestión que va a guiar todo nuestro análisis de hoy. Y un adelanto. La respuesta no está solo en las leyes, para nada. Es más bien una red, una maraña de interpretaciones, de luchas y de adaptaciones que suceden en cada rincón del sistema. Bueno, pues para entender todo esto hay que empezar por arriba, por lo más alto. En Argentina hubo un momento clave en el que una serie de leyes nacionales buscaron básicamente darle la vuelta a todo el sistema educativo, poner el contador a cero. A ver, estas tres normas que vemos aquí fueron, digamos, los cimientos de un paradigma totalmente nuevo. Ojo, la ley de 2006 fue un antes y un después. No es solo que la secundaria se hiciera obligatoria, que ya es mucho, sino que por primera vez se reconocía a los estudiantes como sujetos de derecho. Y luego, claro, las resoluciones que vinieron después intentaron materializar esa idea, crear unas reglas de juego comunes para todo el país con la aspiración de ser más inclusivos y estandarizados. Pero, claro, aquí es donde la cosa se pone interesante y complicada. El objetivo nacional era uno, pero Argentina tiene un sistema educativo descentralizado. ¿Qué significa eso? Pues que cada provincia cogió estas directrices y las interpretó a su manera. El resultado, como dice la cita, es, bueno, un auténtico mosaico. En lugar de tener un sistema estándar, lo que se creó fue una diversidad brutal, casi una fragmentación, donde cada sitio desarrolló su propio modelo. Vale, tenemos este escenario. Un sistema fragmentado. Ahora la pregunta es, ¿y las universidades qué? ¿Cómo preparan a los futuros profesionales de la educación para moverse en este lío? Pues como vamos a ver, la respuesta no es sencilla. Implica tiempo, mucho esfuerzo y a menudo una lucha que viene de muy, muy lejos. Fijaos en esta cronología de la Universidad Nacional del Sur, porque es un ejemplo perfecto. Adaptar la formación de los docentes no es rellenar 4 papeles, que va. El cierre en el 75 dejó un agujero enorme, y recuperarlo ha sido una verdadera reivindicación histórica que ha costado décadas. Lo que estamos viendo es una pelea de más de 10 años, solo para poder crear el profesorado, que es el título esencial para que los licenciados puedan dar clase en el sistema educativo. Pero no todo es una lucha tan larga. En la Universidad Nacional de Entre Ríos, por ejemplo, el enfoque fue distinto, mucho más colaborativo. En vez de que cada profesor fuera a lo suyo en su pequeña parcela, aquí hicieron algo genial. Los profes de asignaturas parecidas se sentaron a hablar y se dieron cuenta de que tenían problemas comunes, que repetían contenidos, así que decidieron crear algo juntos, un itinerario coherente. Y de ahí nació esta nueva área integrada, una innovación que surgió desde abajo, desde los propios profesores. Vale, hasta ahora hemos visto la estructura, las leyes, los planes de estudio, lo que está en el papel. Pero, ¿y lo que pasa de verdad dentro de un cole? ¿Qué herramientas se les da a los futuros docentes para entender eso? Bueno, pues para eso tenemos que hablar de un concepto fascinante, la micropolítica. Y este concepto es que lo cambia todo. La micropolítica nos dice, olvida la idea de la escuela como una máquina perfecta y ordenada. No. Una escuela es un organismo vivo. Está llena de tensiones, de negociaciones, de intereses, de gente. Y para alguien que va a ser educador, entender esto no es una opción, es una cuestión de supervivencia. Y sobre todo es la única forma de poder cambiar las cosas desde dentro. Esto lo resume a la perfección. Un buen educador tiene que ser, por así decirlo, bilingüe. Tiene que hablar el idioma de la macropolítica, o sea, entender las leyes, los decretos, todo lo que viene de arriba. Pero, al mismo tiempo, tiene que dominar la micropolítica de su centro, las dinámicas de poder del día a día. Porque es ahí, en esa trama relacional que es única en cada colegio, donde las grandes leyes o se aplican, o se transforman, o directamente se meten en un cajón y se olvidan. ¡Uf! Y esta idea es potentísima. Cambia por completo las reglas del juego. Normalmente pensamos que los datos, las estadísticas, son como un espejo que refleja la realidad de forma objetiva, ¿no? Pues esta corriente de pensamiento sostiene que no, que los datos no son un espejo, son un martillo. No reflejan la realidad, la construyen. El mero hecho de decidir qué mides y cómo lo mides ya está creando una realidad. Está creando categorías que imponen una forma de ver el mundo. Claro. Entonces, formar a un docente ya no puede ser solo enseñarle a leer un gráfico de barras. El verdadero reto ahora es formar profesionales que sean analistas críticos de la información, que sepan preguntarse, a ver, ¿este dato de dónde sale? ¿Quién lo ha creado? ¿Para qué? ¿Qué hay detrás de esta etiqueta que le han puesto? ¿Qué realidades sociales estamos creando al medir esto de esta manera? Muy bien, todo esto suena muy teórico, ¿verdad? Micropolítica, los datos que construyen la realidad, pero
¿Cómo se aterriza? ¿Cómo se le enseña a un futuro docente a moverse en este mundo tan complejo? Pues vamos a ver una herramienta súper práctica y concreta. Y no pensemos en el típico diagrama de flujo de una empresa. El flujograma, visto desde esta perspectiva, es una herramienta de análisis social potentísima. ¿Y por qué? Porque su magia está en que no parte de lo que piensa un experto que viene de fuera. No. Lo que hace es reconstruir el problema a partir de lo que cuentan las personas que lo viven cada día. Y este proceso, como dicen los que lo usan, es un trabajo artesanal. No hay un programa de ordenador que lo haga. Requiere escuchar, leer entrevistas con mucha atención y, sobre todo, un respeto enorme por lo que te están contando. Al final, se crea un mapa del problema, y ese mapa se debate con la gente para asegurarse de que de verdad refleja su visión, y no la de una persona externa. Y aquí está la clave de todo. Porque esta herramienta, más allá de ser una técnica, tiene un objetivo que es profundamente humanista. Es en el fondo un ejercicio de empatía. Te obliga a descentrar tu propia mirada, a quitarte tus gafas para intentar ponértelas de los demás y entender por qué ellos ven el problema de esa forma. Se trata de construir un entendimiento común. Y con esto cerramos el círculo. Hemos empezado con las grandes leyes nacionales y hemos acabado en el aula, con una herramienta para entender a las personas. Todo este viaje nos lleva a la pregunta final. Si aceptamos que la educación no es un proceso técnico y neutral, sino un campo de batalla político donde los datos construyen la realidad, entonces la formación de educadores no puede seguir siendo la misma. La pregunta, por tanto, queda en el aire. ¿Qué tipo de profesionales necesitamos formar para este nuevo paradigma? ¿Qué habilidades y qué perspectivas son ahora imprescindibles?